Vamos a platicar con Ricardo Trujillo, académico, psicólogo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar con ustedes. Bueno, pues vamos a hablar contigo de un tema que ya está a unos segundos de comenzar, que es el inicio del Mundial de Fútbol de Qatar. Y porque esto tiene que ver también con un fenómeno que es de carácter emocional, porque muchos usan el mundial para festejar, para convivir, bueno, algunos para tomar, otros para estar en compañía de los amigos, y es toda una situación que tiene que ser, por supuesto, es como un acto de catarsis, ¿no? Sí, mira que esta se ha investigado desde hace más de un siglo. Tardet y Le Bon fueron los primeros autores que empezaron a notarlo, cómo de repente cuando nos mezclamos en una multitud, empezamos a tener una sensación de poderío, una sensación de estar sin límites, dejamos de ser nosotros mismos para mezclarnos en esa multitud. Y nos pasa generalmente cuando vamos a un concierto, cuando vamos al estadio, cuando vamos a una marcha. El estar en grupo y el tener una supraindividualidad, una mentalidad colectiva, eso ayuda a tener justamente esa sensación de ánimo, esa sensación de gozo que no se experimenta de otra manera, y por eso entendemos desde ese entonces que este tipo de eventos y festividades son fenómenos emocionales. Efectivamente, no es algo plenamente racional, ¿verdad? Vamos a analizar las mejores jugadas, los mejores momentos del Mundial, sino tiene que ver con la emoción, con la emotividad, con la pasión. Y esto, por supuesto, tanto para quienes presencian el Mundial en pantallas, en un restaurante, en su casa, con los amigos, o para quienes están ahí en el estadio. Sí, por ejemplo, se ha discutido mucho qué lógica racional pudiera tener que a lo mejor una persona puede dejar vender su coche, dejar su trabajo, no proveer a su familia, pero eso sí, juntar el dinero suficiente para irse a Qatar. Y lo que pasa es que esto generalmente sucede lo mismo cuando vemos un fenómeno desde fuera. No lo vemos desde dentro. Yo no digo que sea bueno o malo, enfermo, sano, porque también se intenta mucho categorizar eso, sino como académicos, como profesionales de la psicología, entendemos que quien está dentro de ello, pues para ellos sí tiene lógica, para ellos sí tiene relevancia, para ellos sí tiene importancia, para nosotros no, por supuesto, pero sí puede haber gente que pueda echar la casa por la ventana con tal de vivir esa experiencia, porque además particularmente es un evento que es muy pausado, cada 4 años, es muy inédito, te vas a un país extraño, diferente, y eso también te da una forma como de capital social cuando regresas aquí a México. Puedes presumir ante los demás que tienes ese tipo de estrellita de haberte ido a Qatar y todo esto y todas las experiencias que puedes lograr frente a ello. Entonces es un poquito lo que nosotros denominamos la turistización de la vida cotidiana, que la vida cotidiana, que es un poco como lo que hacemos, por ejemplo, en las redes sociales, no mostramos quién realmente somos, sino mostramos una cara que tiene que ver dónde estuvimos, a quién visitamos, qué conocemos. Nos tomamos la foto con la Torre Eiffel, la típica foto que hacemos así, para mostrar a los demás, obviamente, nuestro cierto valor social. Entonces, si lo ve y lo analiza uno desde esta perspectiva psicológica, para mí sí tiene mucha racionalidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué cada pueblo, digamos, cada nación tiene actitudes distintas en este tipo de eventos? O sea, no es la misma forma como, por ejemplo, un japonés o un chino podría festejar en un torneo una victoria, como lo puede hacer un argentino o un mexicano. Y se han dado casos, yo no sé cómo calificarlo, pero por ejemplo, en 1998 unos mexicanos se orinaron en la llama eterna en París, Francia, que es un símbolo muy importante para los franceses, dedicada a los soldados caídos en Francia. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar en la cabeza de alguien, en este caso los mexicanos, para orinarse en un símbolo de los franceses, que es la llama eterna, y apagarlo? Los franceses decían que ni Hitler, cuando invadió Francia, se atrevió a tal acto de humillación tan terrible. ¿Qué es lo que provoca este tipo de excesos? Bueno, a veces generalmente nosotros como mexicanos nos gusta pensar que nos gusta reírnos de la muerte, que nos reímos del poderoso. Pensamos que es una condición única y exclusiva de los mexicanos, pero no. La verdad que es una condición particular, histórica, que generalmente que se construye en aquellos
pueblos, aquellas naciones que han sido conquistadas. Por eso vas a encontrar el mismo sentido en Brasil, vas a encontrar lo mismo, por ejemplo, en España, vas a encontrar lo mismo en Tailandia. En aquellas naciones que fueron conquistadas, generalmente desarrollan una cultura de reírse del poderoso, de ir contra del poderoso, una cultura, vamos a llamarla así, maníaca, donde yo tengo que estar por encima de cualquier límite que se me imponga. Por eso encontrarás en este caso que generalmente si Honduras le gana a México, no es que sea tanto un gran desarrollo futbolístico, pero como le ganaron al poderoso de la región, entonces eso va a hacer que ellos vayan a festejar. Lo mismo nosotros y nuestra cultura, muy maníaca, tipo Pedro Infante, tipo Cantinflas, tiene que ver justamente con esa dimensión histórica de reírnos del poderoso. De eso es que justamente se fundamentan estos personajes icónicos en México. Cuando nos reímos del poderoso, cuando lo superamos, cuando usamos un albur para vencer a alguien, esa es la condición que nosotros utilizamos entonces para manifestar nuestra propia afectividad. Y eso entonces se va a reflejar, por supuesto, cuando llevas a un mexicano a una condición donde él podrá ver esta posibilidad de romper un límite, romper una barrera, burlarse de un símbolo que sería icónico y donde en otras culturas representa, por supuesto, un respeto muy grande. Entonces, es muy particular, somos muy particulares también en ese sentido, pero la verdad es que no somos tan diferentes a muchas otras culturas que tienen esta misma condición de haber sido conquistados. También hay un aspecto de transgredir. Por ejemplo, ahora que se prohíbe la venta de cerveza en los estadios allá en Qatar, que se ha anunciado recientemente, yo me imagino, y porque así es también los mexicanos, no solo los mexicanos, como tú lo comentas, los argentinos, los brasileños, pues van a tratar de meter cerveza de manera clandestina, seguramente, de alguna forma al estadio, cosa que, por ejemplo, no harían otras nacionalidades, por ejemplo, de tratar de hacer esto, ¿no? Es la victoria del oprimido. Es la reivindicación del que pierde, del que siempre pierde. Es la famosa idea de jugamos como nunca, perdimos como siempre. Pues como en cierto sentido sabemos que, por ejemplo, es muy diferente a cómo se construye una cultura como la japonesa, como la alemana, como la rusa, que no están en esta lógica. Sabemos en cierto sentido que lo único que nos quedará siempre al final será esa reivindicación que pudiera ser hasta una tontería, ¿no? Como justamente intentar meter cerveza, como en este sentido de decir, bueno, pues puedo ser más poderoso que el sistema y el sistema puedo pasar por encima de él. Esta es básicamente la idea que tenemos nosotros a veces cuando naturalizamos la corrupción, pensando que es una condición histórica únicamente y entonces nos valemos de ella para buscar un beneficio particular yendo por encima del poderoso, en tanto sentimos esa opresión. Entonces, desafortunadamente, es una condición histórica, es una condición que tenemos y habrá que atenderlo también con mucha educación y cultura que nos permita en este sentido entonces romper con esta dinámica, porque en el fondo es la reivindicación del perdedor. Yo no creo que eso nos lleve a mucho como cultura y como sociedad, porque en este caso, pues yo conociendo otras culturas, particularmente la rusa, que mi esposa es rusa, pues yo lo que veo es que con una forma diferente de relacionarse, de vincularse, ellos de tres grandes crisis en el siglo XX, pues se levantaron y se convirtieron en una gran potencia. Entonces me parecería que necesitaríamos tomar muchos ejemplos de la prevención, por ejemplo, en Japón, de la resiliencia, por ejemplo, en Israel, de la forma colectiva de organizarse, como por ejemplo en Rusia, que serían, me parece, formas más adecuadas y adaptativas de relacionarse con el mundo. La verdad que esto, ir contra el poder, por el ir contra el poder mismo, no nos lleva a mucho lado. Y bueno, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo en un minuto, ¿por qué la gente sale a festejar tan efusivamente cuando hay una victoria, particularmente los mexicanos? Las ciudades se paralizan, se suben, roban camiones, van todos al Ángel. ¿Esto por qué ocurre? Pues justamente cuando no hay mucho que celebrar es cuando necesitamos motivos para celebrar. Entonces nos encontramos en una sociedad en general en crisis, no estoy hablando de estos años, estoy hablando de décadas, con la ruptura de lazos sociales en un sistema neoliberal que ha favorecido en este caso la pérdida de poder adquisitivo, muchos problemas sociales, de salud, familiares, lo del COVID.
Entonces, generalmente encontramos estos pequeños espacios, esos pequeños momentos para permitirnos reivindicar, primero como grupo social, en el momento que digamos, pues ganó Sí. México, ganaron los mexicanos, y segundo también como un momento para de repente decir, bueno, podemos seguir avanzando, pero por supuesto que me parece que como sociedad necesitamos hacer otro tipo de reflexiones que vayan más sobre la cuestión de la prevención y la colectividad. Interesante, interesante los conceptos. Muchas gracias. Ricardo Trujillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha sido un gusto platicar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Gracias. Son ya las 3 de la tarde con 30 minutos. Una pausa. Ya volvemos.